Ego sum lux mundi. Estábamos hablando del juicio particular en la página 74. Hemos dicho el tiempo en el que se da ese juicio, en qué momento se da el juicio particular, y hemos visto que se da en el mismo momento en que el alma se separa del cuerpo. Es el momento en que se produce eso inmediatamente, instantáneamente. Luego, página siguiente, vimos el lugar. El lugar es en el lugar donde se encuentra el cuerpo, en ese lugar mismo donde va a salirse el alma del cuerpo, ahí se produce, en el lugar donde esté. No es que hay un lugar especial donde va a ser juzgado, como algunos por ahí piensan. Inmediatamente donde a uno le tocó morir. El juez, y aquí vamos a meternos en detalle, el juez. Nos preguntamos si el juez que juzga en el juicio particular, porque después está el juicio universal, que esa es otra cosa, es distinto. Nos preguntamos si en este juicio personal, particular, inmediato, lo hace Cristo como Dios, lo hace Cristo como hombre, lo hace Dios en cuanto uno o lo hace Dios en cuanto Trinidad. ¿Quién hace ese juicio? Les resumo un poco antes de leer algo muy importante para que no se me confundan mientras estemos leyendo. Todas las veces que los padres de la Iglesia y la Sagrada Escritura, el 99% o 95%, para dejar un margen un poquito más grande, de las veces que hablan de Cristo juez, se refieren a Cristo juez en la segunda, en el juicio universal o segundo juicio. A veces también en el juicio se habla, pero le es más propio ese juicio universal solemne donde va a quedar en evidencia que Cristo es aquel por el que se hicieron todas las cosas, el Rey de los Reyes, el Juez Supremo, etc. Pero también es Cristo juez en el juicio particular, si bien es cierto que en el universal de manera particular lo es, pero también lo es en el particular. Y lo es en el particular porque es hombre, en cuanto hombre, pero esa humanidad está unida a la divinidad. Entonces, Cristo cuando dice te juzgo, ¿quién te juzga? El Verbo, porque el yo de Jesús no es humano, pero en virtud de que participa de la humanidad, es Dios hombre el que hace el juicio. Entonces también decimos que es Dios el que juzga, en cuanto Dios juzga, pero porque es hombre. No sé si me entienden, porque tiene la humanidad. Ahora lo vamos a ir leyendo y explicando, pero esa es la idea general de esta exposición. ¿Es el mismo Dios en cuanto uno o es Cristo como Redentor? Y si fuera Cristo Redentor, ¿lo hará como juez únicamente en cuanto Dios o también en cuanto hombre? Veamos. Consta expresamente en el Evangelio que el Padre ha entregado a Jesucristo la plenitud del poder judicial. Poder judicial significa poder de juzgar. Y diciendo estas palabras, aunque el Padre no juzga a nadie, dice Jesús, sino que ha entregado al Hijo todo el poder de juzgar. Juan 5:22. Y ese poder lo tiene Cristo en cuanto es el Hijo del Hombre. Juan 5:27. Y eso está dicho por él. San Pablo sugiere que ese poder se le ha entregado en premio a su pasión. Además de que es rey por naturaleza, lo que sea, es juez supremo porque es legislador, porque él legisla, pone las leyes. Además, San Pablo dice, sugiere, lo da a entender que juzga por su pasión, porque él nos ha rescatado.
Y el mismo Cristo nos advierte en el Evangelio que al fin del mundo todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre venir, ve al fin del mundo, se hace referencia al segundo juicio, a juzgar a los vivos y a los muertos, como afirma San Pedro. Todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad para juzgar a los vivos y muertos, como afirma el apóstol San Pedro. Ahora aquí explicamos, enseguida se lo voy a explicar para no leerlo, explicamos que todas las veces que Dios actúa hacia afuera de Él, si decimos que actúa hacia afuera, quiere decir que también puede actuar hacia adentro. Hacia adentro de Él realiza dos actividades, acuérdense siempre, dos cosas que las sigue haciendo siempre, conocerse y amarse. Son las únicas dos cosas que hace. Ve, uno quiere hacer muchas cosas por día, Él hace una sola y siempre la misma. Y eso es la felicidad de Dios. Ahora, hacia afuera de Él, todo lo que hace fuera de Él no es Dios, lo que hace hacia adentro, todo lo que procede de adentro de Él es Dios. Pero lo que va hacia afuera no, son criaturas. Entonces, cuando Él actúa hacia afuera de Él, no actúa una persona sola. Cuando actúa hacia adentro, ¿actúa una sola o dos? Una o dos, o sea, no son las tres juntas. El Padre y el Hijo se conocen y procede el Espíritu Santo. Son dos que actúan para que proceda el Espíritu Santo, pero el Padre se conoce a sí mismo para que proceda el Hijo. Entonces, en cambio, cuando actúa hacia afuera, siempre actúan las tres conjuntamente, así como Dios uno. Si quieren, como trino, porque están las tres juntas. Pero nunca actúa el Padre solo, nunca el Hijo solo, nunca el Espíritu Santo solo. Cuando a mí el Espíritu Santo que se le atribuye, al Espíritu Santo se le atribuye el santificar las almas. El Espíritu Santo te santifica. También el Padre y el Hijo conjuntamente, pero se le atribuye al Espíritu Santo nada más. Se le atribuye porque le es más propio la palabra, eso con el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando decimos que Dios Padre ha creado el mundo, la creación se le atribuye más al Padre, se le apropia al Padre, pero crea al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conjuntamente. Siempre los tres hacia afuera. Y aquí se plantea esto también. ¿Actúa el Padre solo? ¿El Verbo solo está juzgando a los hombres? ¿El Verbo solo? No. ¿El Verbo encarnado solo? No. En cuanto a Dios, siempre los tres conjuntamente. Se le atribuye al Hijo encarnado. ¿Por qué nos planteamos esto? Porque ¿qué pasa con los que morían antes que Jesús estuviera con el juicio particular? Todos los que murieron antes de Cristo, en el juicio particular, ¿qué pasaba? Juzgaba a Dios, como siempre lo hace. Desde el momento en que está Cristo, lo hace Cristo. Desde el momento en que se encarna, lo sigue haciendo Dios a través de Cristo hombre. En realidad, siempre es Dios el que juzga, ¿verdad? Bien, eso es lo que explica aquí. Ahora nos preguntamos, en el momento en que Cristo, hombre Dios, juzga un alma particularmente, en el momento que se desprende del cuerpo, el alma ¿lo ve a Dios? ¿Lo ve a Cristo? Algunos piensan que no, que lo hace a través de una luz interna que te ilumina todo y tú ves a dónde tienes que ir. Otros dicen que no hay ningún inconveniente, también lo dice Santo Tomás, que no habría ningún inconveniente si el alma ve a Jesús, porque no vea la divinidad. Supongamos que, que le toque la condenación, lo ve a Cristo. ¿Por qué no? Si a Cristo lo veían los pecadores cuando vino a la tierra. Si se le presentó a San Pablo, que era pecador, y lo tumbó al suelo. Y lo vio. No hay problema que vea la humanidad. Eso no es ver la divinidad.
Si se quiere, se puede pensar eso. Yo creo que puede ser que sí, algunos lo ven, otros no, otros solo ven la luz interna, que es indistinto eso. Por algún motivo Dios querrá que vea a Jesús, o Jesús quiere que le vea. No hay ningún problema. No es ver la esencia de Dios, que es otra cosa. Así que un pecador puede ver la humanidad de Jesús, no hay ningún problema. Los demonios pueden percibir también a Jesús. De hecho, lo veían. Cuando se encarnó y andaba, lo tentaron y por tanto lo veían. Pero no ven la divinidad, no ven la esencia divina. Después, la sentencia, página 77. La sentencia que se produce es irrevocable, no cambiará, no puede cambiar, es una para siempre. Nos va a pasar igual que al demonio, a los ángeles. Los ángeles pecaron una sola vez y no se pueden haber equivocado porque no tienen cuerpo. Son sentenciados. El hombre puede arrepentirse porque tiene cuerpo y muchas veces hace lo que no quiere y se arrepiente. Tenemos pasiones, tenemos sensibilidad en esta vida, pero cuando se sale el alma, no. Ya la sentencia está dictada para toda la vida que llevaste. Está. Que en realidad es el hombre juzgado por el último instante de su vida, en realidad, porque si en el último instante te arrepentiste de corazón, te salvas. Entonces, por eso la perseverancia es importante. Pedir a Dios la gracia de perseverar, no de ser bueno hoy, sino de seguir siéndolo. Y eso es difícil. Toda la vida de uno lleva al hombre al último instante, a decidir en el último instante. Si con tantas cosas malas que hiciste, te hiciste tan soberbio que no te va a salir un acto de humildad, no te va a salir un acto de arrepentimiento. Sí, vas a decir perdón, pero te va a salir cualquier cosa. Porque hay que hacer un acto perfecto, de arrepentimiento perfecto, de amor perfecto ahí. Pero ¿cómo lo vas a hacer si toda tu vida fue un desastre? A no ser una gracia que Dios te concede, pero no a todos. Muy raro. No siempre se encuentra un Marino Restrepo, una Gloria Polo, que creemos que puede ser eso perfectamente de Dios, ¿no? El Evangelio cuenta de algunos casos de muertos que Jesús resucitó y nos preguntamos si ya habían sido juzgados, como el hijo de la viuda de Naín, ¿no? La hija de Jairo, por ejemplo, o Lázaro, fue juzgado y después resucita. Y si el segundo juicio le sale negativo, el primero positivo, hay que desempatar con una moneda. Ahí está el problema, no se lo plantearon, ¿verdad? En realidad, eso está previsto por Dios. Y el primer juicio no se da, se suspende. Está en stand-by. ¿Tú? No. ¿Y qué hago acá? Espérate, hay algo para ti. Para gloria de Dios, hay algo para ti. Todavía no es el momento, pero el juicio no se da todavía, se da cuando ya es la muerte definitiva, en esos casos. Acá está explicadito también, muy simple. La página 78 dice: la ejecución de la sentencia es dogma de fe que se da instantáneamente, es un dogma de fe. La doctrina de la Iglesia lo enseña, se da instantáneamente, lo vamos a leer acá, dice la Iglesia, por esta, lo dice Benedicto XII en la Constitución Apostólica Benedictus Deus del 29 de enero de 1336. Por esta Constitución perpetuamente valedera, definimos
con nuestra autoridad apostólica. Ve, así son las definiciones dogmáticas, bien claro lo que está diciendo, que según la común ordenación de Dios, las almas de todos los santos, inmediatamente después de su muerte o después de sufrir la purificación, los que la necesiten, entran en el cielo, donde ven la divina esencia con visión intuitiva y facial. Y sigue diciendo, definimos además que según la común ordenación de Dios, las almas de los que mueren en actual pecado mortal descienden al infierno inmediatamente. Esa palabra que aparece en los dos lados, ¿no? Inmediatamente, después de la muerte, muestra que el juicio está ahí. Acá hay un error de la L falta ahí. Bueno. Ahí dice evolución histórica, es simplemente para que sepan cómo... bueno, lo leo. Es muy interesante y curioso seguir el curso histórico de las vacilaciones de los padres, santos padres y de los teólogos sobre este aspecto concreto antes de haber sido zanjadas por la solemne declaración dogmática de la Iglesia. Antes que la Iglesia enseñe cosas definitivas, y hay opiniones, uno opina esto, el otro, porque no está enseñado. Una vez que lo enseña la Iglesia, los santos se atienen a eso, obviamente. Pero como al principio muchas cosas no estaban todavía muy clarificadas, algunos padres, como San Justino, San Ireneo, San Hilario, San Hipólito, San Cirilo, San Gregorio Nacianceno, San Ambrosio, hablan a veces como si las almas de los justos tuvieran que guardar hasta el día del juicio el premio de sus buenas obras. Como diciendo, no, porque si va a ser el juicio final, tienen que esperar donde están, hasta que la Iglesia define. Algunos padres, no son todos, los menos. Bueno, es simplemente para que conozcan eso. Dice abajo, explicación teológica. Y esto sí, lo que vamos a leer aquí es importante. La doctrina definitiva de la Iglesia es lo que enseña aquí Santo Tomás, y lo voy a leer. Santo Tomás dice lo siguiente: inmediatamente después de la muerte, las almas de los hombres reciben el merecido premio o castigo, pues las almas separadas son capaces de penas, tanto espirituales como corporales, según se demostró, y que son capaces de gloria es manifiesto por lo que hemos tratado en el libro tercero. Pues por el mero hecho de separarse el alma del cuerpo se hace capaz de la visión de Dios, a la que no podía llegar mientras estaba unida al cuerpo corruptible. Ahora bien, la bienaventuranza íntima del hombre consiste en la visión de Dios, que es el premio de la virtud. Luego, no hay razón alguna para diferir, llevarlo más allá, el castigo o el premio, del cual pueden participar las almas de uno y otros. El juicio, entonces el castigo o el premio viene inmediatamente. O purgatorio, o cielo derecho, o infierno. Eso viene inmediato. No tienen que esperar nada. Luego el alma, inmediatamente que se separa del cuerpo, recibe el premio o castigo por lo que hizo con el cuerpo. El orden del pecado y del mérito corresponde convenientemente el orden del castigo o del premio, pero el mérito y el pecado no recaen en el cuerpo, sino por el alma. El cuerpo solo no peca. Es decir, el pecado viene porque el alma está informando el cuerpo y empieza siempre por el alma y repercute en el cuerpo. Si yo mato a una persona, no mató una persona mi brazo o mi cuerpo, lo maté yo, alma y cuerpo, usando todo el compuesto. Pero el mérito y el pecado no recaen en el cuerpo, sino por el alma, pues únicamente lo que es voluntario tiene razón de mérito y de mérito. Así pues, tanto el premio como el castigo deben pasar y derivarse del alma al cuerpo y no al revés. Por eso que el cuerpo también será castigado, porque participa en el pecado, pero principalmente el alma, que se va a privar de Dios, que es
El castigo más grande es no ver lo que todo tu ser, separado del cuerpo, que es grandioso, una fuerza impresionante, hecho para conocer y amar, no lo puedes hacer. Te privas de eso eternamente. Ese es el daño más grande al alma. Pero el cuerpo participa con lo que llama la pena de daño también, que ya lo vamos a ver todo eso. Luego no hay motivo alguno para que al castigar o premiar las almas haya que esperar a que vuelvan a tomar sus cuerpos en la resurrección final. No. Antes bien, parece más convincente que las almas en las que con anterioridad al cuerpo estuvo el pecado o el mérito sean castigados o premiados también antes de sus cuerpos. Así como todo empieza por el alma y repercute en el cuerpo, dice Santo Tomás, parecía conveniente que primero sea castigada el alma y después también el cuerpo. Hay un orden lógico. Él le busca siempre ese ordenamiento lógico a las cosas. La reunión con el cuerpo nada podría añadir a la bienaventuranza esencial del alma, que consiste en la visión beatífica, ya que esta visión es propia exclusivamente del entendimiento elevado por el Lumen Gloriae. Ni siquiera es propio del alma en cuanto su potencia intelectiva. Y como la potencia volitiva no puede estar separada de la potencia intelectiva del conocimiento, la voluntad siempre sigue necesariamente al conocimiento. Por tanto, la visión beatífica es un conocimiento amoroso, conocer y amar a Dios, aunque siempre se define por el conocer, porque el conocer supone el amor. El amor solo no me lo está metiendo, aunque tampoco puede estar si no hay un entendimiento, pero está el amor sensible o el apetito sensitivo de los animales, que no tiene inteligencia, tiene conocimiento sensible nada más. Pero bueno, ese es el orden. Así como no puede haber, la caridad no está primero que la fe está primero, después está la caridad, de ella se deriva la esperanza. Entonces, luego es evidente que tanto para el premio como ya lo dije eso, para el castigo, esté este orden, ¿no? Bueno, acá dice después consideraciones morales. ¿Qué quiere decir cuando ponemos consideraciones morales? Vamos a tratar de sacarle ventaja moral, es decir, ¿cómo puedo obrar bien teniendo en cuenta esto? ¿Cómo puedo beneficiarme obrando bien teniendo en cuenta esto que estoy aprendiendo? Eso significa ahora consideraciones morales. Pone aquí Roger Marín que somos los protagonistas de una gran película, que es la vida nuestra, ¿no? Esto nos ayuda a vivir bien, saber del juicio particular hace que tengamos más cuidado en las acciones que nosotros realizamos. En el Evangelio de San Juan dice: este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ese es el juicio. El juicio tiene lugar ya en la decisión presente, en favor de la luz o en favor de las tinieblas, en favor de la fe, que es luz, o en favor de la incredulidad, que es oscuridad, en favor del amor o en favor del odio. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene ya quien lo juzgue, dice Jesús. La palabra que yo he anunciado, esa lo juzgará en el último día. Todo el tema de la luz es muy importante. Por eso está relacionado con el estudio, con el conocimiento de las cosas. La doctrina es importante. Creer de verdad en Cristo que me ha salvado.
creer que es el Mesías de verdad. Eso me alcanza la salvación, porque eso es luz. Yo soy la luz del mundo. Ahora viene un tema que se llama las moradas eternas. Así como Santa Teresa tiene las moradas, que son etapas en la vida espiritual, hablamos ahora de las moradas eternas. ¿Qué lugares hay del otro lado? ¿Cuántos lugares distintos para las personas? Tengo varias preguntas. Sí. ¿Es correcto decir que el purgatorio existe desde la muerte del primer hombre? Si tenía que pasar por el purgatorio, sí. Que puede ser que esté con el segundo. Si el primero no lo necesitó, no sé, eso no sabría decirle, madre. Porque antes de que Cristo viniera, dijo usted que Dios juzgaba directamente. O sea, antes de que el Verbo se encarnara. Entonces, ya tenían el juicio, pero iban al limbo de los justos, los santos. Que se salvaban. Los otros al purgatorio no pasaban. No iban al purgatorio, creo yo, que esperaban. Después, me parece que después viene eso, con Cristo, porque es un acto de misericordia. Están esperando con una felicidad natural, o sea, no están viendo a Dios. Para ver a Dios es el tema. Nadie puede presentarse o unirse a Dios con la esencia divina cuando falta purificarse. Tal vez el mismo limbo, o sea, la misma espera en el limbo era ya un purgatorio, ¿no? Se habla de una felicidad natural, o sea, contento naturalmente, o sea, esperando. Ok. Yo creo que tomaban un cafecito, no sé cómo será. Pero a mí me parece, porque de verdad esa pregunta que me hace usted, hermana, me hace pensar si pasaban antes por el purgatorio antes de ir al limbo o están todos juntos ahí. Y lo que me hace pensar a mí en que el purgatorio viene después es que es un acto de misericordia enorme, grandioso. Pero no le puedo asegurar. De verdad estudié todo esto, no sale por ningún lado, por eso no se lo puedo asegurar. Nadie se plantea si el purgatorio, si pasaron antes o no. No, es una pregunta que ahora, con lo que me dice usted, habría que investigar. Entonces pareciera que sí, entonces. A ver, es buena la idea que dice acá Simón. Simón dice que en Macabeos, el libro de los Macabeos, que es anterior a Cristo, habla de que es bueno orar por los difuntos y ofrecer sacrificios por ellos, ¿vale?, para ayudarlos a salir, ¿no? Entonces, si están ofreciendo por ellos es porque eso beneficia para algo. Y entonces pareciera que el purgatorio ya estaría antes. Entonces, si estuviera antes, como veo que sí, tendría que afirmarse eso. Entonces, los que están en el seno de Abraham ya están, todos los que están ahí, están los que directamente iban a ir al cielo como los que estaban ya purificados. No obstante, el purgatorio puede existir en virtud o en previsión de los méritos de nuestro Señor también. No hay problema con eso en el tiempo. Pero bueno, ahí ya planteamos un tema que sería bueno incorporarlo, porque no está esto en el tema. Sería bueno incorporarlo. Nadie se planteó eso o nadie preguntó o no sé. Nunca lo he leído desde que estoy en el seminario. Pero bueno, entonces eso es lo que dijo Simón de la cita de Macabeo. Yo creo que fuera de duda el purgatorio está antes, fuera de duda. No sé desde el primer hombre, no sabría decirle, madre, eso. Bueno, las moradas. En la página 81 tienen un esquema que ya lo vamos a ver después, pero ahí lo vamos a ver antes, porque ahí están indicados los espacios. Antes de empezar en la página 80, vamos a la 81. Padre, sí. Perdón, otra duda. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, las Sagradas Escrituras dicen que resucitaron los muertos. Sí. En el caso de ellos,
también aplica, como lo que usted decía hace rato, de que el juicio de ellos había sido suspendido. Y yo creo que sí. A eso lo enseña Santo Tomás. Ok. Acá está el esquemita, entonces, dice, el lugar puede... no, esto es otra cosa. Este es otra cosa. En la página 83 está el esquemita de los lugares. Lo vamos a ver primero y después empezamos de atrás de vuelta. En el momento de la muerte el alma está A o B, en estado de recibir la recompensa final o en estado que impide la recompensa final. Dentro del estado de recibir la recompensa final puede ser el cielo, ya tenemos la primera morada, el cielo, o en cuanto al mal, por la culpa personal se va al infierno, o los niños no bautizados decían antes que se iban al limbo. Y acá hay un tema que tenemos que tratar. Esto es opinión teológica, no es enseñanza de la doctrina de la Iglesia, que deja que uno, así como los padres de la Iglesia al principio también discutían temas, ¿se puede discutir? ¿Habrá un lugar para los niños no bautizados? Porque si no está bautizado no están incorporados a la Iglesia. No pueden ver a Dios si no están bautizados, porque Jesús dice, el que se bautiza se salvará, el que no se condenará. Obvio que habla del que tiene uso de razón, porque es un acto personal, pero dicen algunos teólogos que el limbo de los niños sería un lugar de felicidad natural también, están contentos y oran a Dios, pero no ven la esencia divina, cosa que sería tremendo, sería pena de daño, porque están privados de lo que el almita desea con toda la fuerza. Esto es lo que causó revuelo en los medios de comunicación hace unos años, cuando estaba el Papa Benedicto. El Papa Benedicto dijo que la Iglesia nunca había enseñado la Iglesia cambió, sacó el limbo de los niños. No sacó nada, nunca lo enseñó. Siempre sigue siendo una opinión y hoy es una opinión. Entonces lo ponemos acá y yo puse entre paréntesis opinión teológica, que no lo puse, póngale entonces donde dice por la culpa original, limbo de los niños, entre paréntesis, opinión teológica. En estado que impide dicha recompensa final, por defecto personal, purgatorio, pero es transitorio. O por defecto de la naturaleza, el limbo de los patriarcas, que ya no existe. Yo le puse entre paréntesis, ya no existe, para que ustedes lo anoten también. Eso fue temporal. Entonces ven que distingue defecto personal, quiere decir que has pecado, personal. Defecto de tu naturaleza, no pecó, es un defecto de la naturaleza. No podías entrar al cielo porque todavía Cristo no había muerto. Naturalmente no lo podías hacer, ni sobrenaturalmente tampoco, porque las puertas no estaban abiertas. Bueno, vamos a empezar ahora desde el inicio. Página 80, las moradas eternas. ¿Existen estos lugares? Son lugares, porque entre este teléfono que ustedes ven aquí, si lo ven todos, y entre esta jarra, que lo ven todos, ¿verdad?, se encuentra un vaso. ¿En qué lugar está el vaso? Si yo no tuviera dos objetos, yo no sé dónde está el vaso. Necesito dos objetos materiales, dos al menos. Si no, yo puedo preguntar, ¿el planeta Tierra está a la derecha o está a la izquierda? ¿Está a la izquierda? ¿De qué? Muy bien. Un objeto, pero ese otro objeto también necesita otro punto de referencia. Bueno, está ocupando un lugar, un espacio, porque es material, entre dos objetos.
Entonces nos preguntamos ahora qué pasaría si no hubiera cosas materiales. ¿Mi pensamiento en qué lugar se encuentra ahora? Ustedes dicen dentro del cerebro. No, no ocupa espacio. A ver, ¿dónde está mi pensamiento ahora? Cuando yo pienso en esa mesa, el pensamiento no está entre las hermanas y yo. Entonces, el tema es este. ¿Se puede hablar de lugar cuando el alma está separada del cuerpo? Ese es un tema. Tengamos presente lo que vamos a desarrollar ahora. A lo mejor es un lugar distinto, analógico al lugar que nosotros conocemos, que no ocupa espacio, sino que se le llama así por algún otro tipo de propiedad. Lo vamos a ver ahora. O también se puede decir que algo está en un lugar cuando está operando en ese lugar, cuando está actuando. Si yo tengo un control remoto y abro la puerta del fondo y la puerta se abre, ahora la cierro. ¿Quién está cerrando esa puerta? El Padre. No, porque el Padre está acá. Yo estoy operando allí, a distancia, no física con mi cuerpo, lo estoy haciendo con ondas, que también son físicas, pero supongamos que no, porque todo va a ser así. Pero, entonces, si se aparece un ángel aquí, porque va a anunciarle a la Santísima Virgen que va a ser Madre de Dios, el ángel no ocupa espacio, toma del éter una figura material y ahí está ocupando un espacio porque tomó materia. Pero si no tomara materia y estaría actuando, por ejemplo, el demonio que toma posesión de un cuerpo, está en un lugar. Ojo, cuando toma posesión, al estar tomando posesión se embroma, porque ahí está localizándose, pero está actuando. No salió del infierno. Del infierno no pueden salir los demonios, sino que está actuando aquí. Está aplicando ¿qué cosa? Él puede realizar dos acciones también: conocer y querer. Querer cosas. La voluntad y el conocimiento son dos cosas que puede hacer el ángel. Es decir, actos, apetito espiritual y apetito intelectivo, para decirle. La palabra apetito no le compete, pero... Entonces el demonio aplica su acción operativa, actúa a distancia, aplica su acción operativa. Entonces se dice que está ahí porque está operando ahí, como a distancia yo puedo cerrar la puerta. Entonces él, como es espíritu puro, no está allá o está acá, está aquí. Está aplicando en este lugar concreto, es un lugar concreto, su acción. ¿Qué significa? Vete, deja de actuar acá y actúa solo en el infierno. Eso significa vete. Con su esencia está en el infierno, no pueden salir de ahí, pero con su acción sí puede estar actuando fuera y puede tomar formas también. Todo esto se lo digo porque ahora vamos a ir leyendo, porque yo que prefiero leer, porque los que me siguen, los laicos, también van a tener para leer aquí, y porque hay palabras que yo por ahí veo que tengo que explicar, para que después cuando leen solos entiendan. Pero esta explicación que les doy es previo al desarrollo para que entiendan hacia dónde vamos. Parece que no debemos hablar de lugares o mansiones especiales para recibir a las almas separadas, ya que habiéndose desprendido de sus cuerpos y no teniendo relación alguna con la materia corporal, como puros espíritus que son, nada tienen que ver con un determinado lugar, pareciera. Del mismo modo que nuestros pensamientos, que procede de una de las facultades del alma, la inteligencia, no ocupa ningún determinado lugar, ni grande ni pequeño, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni arriba, ni abajo. El lugar corresponde a los cuerpos,
pero nada tiene que ver con el espíritu, a no ser que ese espíritu esté informando un determinado cuerpo, como es el caso del alma. Acá sí. El alma, en este caso, está en un lugar. ¿Dónde está? Está informando mi cuerpo. Donde vaya yo, va el alma, porque está haciendo de forma con el cuerpo. Entonces sí, lo mismo que yo le digo, entonces en este caso sí, pero cuando se sale del cuerpo, ahí es el problema. Entonces, el lugar corresponde a los cuerpos, pero nada tiene que ver con los espíritus, a no ser que ese espíritu esté informando un determinado cuerpo, como ocurre con nuestra alma en esta vida, o aplique su virtud, ahí está lo que le expliqué, a mover un cuerpo determinado en un momento dado, como ocurre, por ejemplo, cuando un ángel aparece en forma corporal. Fuera de esos casos, los espíritus no ocupan ningún lugar corporal. Eso quedó claro ya, ¿no? El párrafo siguiente. Y sin embargo, los teólogos hablan de receptáculos o mansiones que ocupan las almas separadas, aún antes de volverse a reunir con sus cuerpos resucitados. Y hay que ver si el cuerpo resucitado, porque es otro tema también. Esto es a discutir, esto es opinión filosófica y teológica. El cuerpo glorificado va a ocupar un lugar como ocupa este cuerpo que conocemos nosotros, porque pareciera que el cuerpo de Cristo resucitado atravesaba la materia conocida por nosotros. Quiere decir que hay un dominio, porque esa materia tiene una propiedad que le permite pasar de largo por es decir, no hace falta abrir una puerta. Ahora, eso que se puede hacer de atravesar una pared es por milagro del cuerpo resucitado que Dios ya le confirió para siempre, o es su propia naturaleza resucitada que tiene esa característica natural. Esa es una discusión. ¿Es por naturaleza del cuerpo glorificado o será por un milagro concedido para siempre? Bueno, eso está en discusión. Lo cierto es que sí hay un dominio sobre la materia esta que conocemos. No escucha a nadie. Hay una pregunta por ahí, porque si no, no van a escuchar. A ver, ¿la máquina que está afuera se escuchará? No, perfecto. No se escucha. Dos cosas hay que hacer, encender y poner así. Ahora sí. Ya. Con lo que está diciendo precisamente yo me estaba... Pero se escucha muy bajito, más fuerte. Me estaba cuestionando, o sea, la Santísima Virgen y nuestro Señor Jesucristo, pues ya tienen un cuerpo. Sí. Y ese cuerpo, aunque tenga todas esas características, ocupan un lugar, ¿no? Ahí cómo sería. Sí ocupan, claro. Ahí no habría... El problema está acá, cómo ocupan lugares los que no tienen cuerpo. Uh-huh. En ello no habría problema. Acá vamos a explicar lo contrario. Uh-huh. Tengo que dar una explicación si el ángel está en un lugar y si el alma separada está en un lugar y si Dios está en un lugar. Bueno, Dios está en todos. Uh-huh. Pero el ángel y el alma separada, ¿qué hacemos ahí? En ellos no habría problema porque ya están con su cuerpo. Es lo que acabamos de decir, que yo creo que el cuerpo glorificado ocupa un lugar distinto de los cuerpos que conocemos nosotros. De tal manera que ustedes saben que hay una ley que dos cuerpos no pueden estar exactamente en el mismo lugar simultáneamente. No. En cambio el otro sí, lo pasa. ¿Y cuál sería ese lugar? Ya, madre. Sin embargo, los teólogos hablan de receptáculos o mansiones que ocupan las almas separadas aún antes de volverse a reunir con sus cuerpos resucitados.
Vamos a tener que definir. Definición metafísica del lugar. El dónde. En latín se dice el ubi. Ubicuidad. ¿Dónde está ubicado? Ubicado. Ubi. Lugar. Lo definimos así, es la localización de la sustancia. O también se puede decir, es el accidente que surge en un cuerpo por estar aquí o allí. ¿Cuál es el accidente que surge? Ubi, pero también hay otro. Con el ubi siempre está la relación con otra cosa. Esta presencia en un lugar determinado es un accidente real, porque realmente está en un lugar. Un accidente real, que supone algo para la cosa localizada, pues la pone en relación con otros cuerpos. Sin embargo, el ubi no implica una modificación interior del sujeto. Si yo cambio el vaso de lugar, el vaso no es modificado. La posición que ocupa es otra y cambia la relación que tiene con las cosas. Pero el vaso no es modificado en su esencia. No lo modifica por estar a la derecha. Eso es lo que quiere decir, Sin embargo, el ubi no implica una modificación interior del sujeto, lo determina solo por su relación, es lo que cambia, con otras sustancias corpóreas adyacentes que estén cerca. Es el accidente que resulta en la sustancia por la circunscripción del lugar en que se halla. Yo siempre uso esta definición. Es el accidente que resulta. La ubicación, ¿no? Es el accidente. Es el accidente que resulta, ¿de qué resulta? De la circunscripción, está circunscripto por otros cuerpos. Circunscripción es como rodeado. Como rodeado, ese es el lugar que ocupa. Solamente lo repasamos, es lindo todo eso, ¿verdad? Pero para que entendamos a qué le estamos llamando lugar. Y vamos a ver que se necesitan cuerpos para que sea propiamente un lugar. Conclusión. Cuando ponemos conclusiones, porque esto es lo que queremos que quede en la cabecita. Por divina ordenación, es decir, porque Dios lo ha establecido, significa, por divina ordenación, existen determinados lugares o mansiones para las almas separadas. Esto es sentencia común en teología. Sí hay lugares. Ahora, cómo sean, lo vamos a explicar ahora. Sí hay lugares. Y cómo resolver el problema, lo vamos a resolver. Pero hay que afirmar que sí hay lugares. Debemos dejar en claro, ante todo, que no hay sobre este punto ninguna declaración dogmática. O sea, no hay un dogma. No hace falta tampoco, los dogmas solo aparecen cuando hay una discusión puntual. Porque, por ejemplo, no hay ningún dogma que diga que Dios existe. Porque nadie de todos los que creen, nadie dice existirá o no, si ya existe. O qué sé yo, a ver, otro que el dogma de que... no hay un dogma que diga que el sacramento de la Eucaristía fue instituido por Jesús, sino que todos los sacramentos fueron instituidos por Cristo. Bueno, a ver, no iría. A ver, otra cosa que no sea un dogma. Ayúdenme, díganme cualquier verdad. El demonio, que existe el demonio, no hay dogma. Se sabe, o sea, lo enseña siempre la Iglesia, o sea, está lo que llama el magisterio ordinario, que no hace falta, cuando es constante, no hace falta definir nada, porque ya siempre fue enseñado así. La mayoría de las cosas, el 95%, 90%, no están definidas dogmáticamente de las enseñanzas católicas, porque no hace falta. El tema de la corredención sí va a necesitar un dogma, porque hay opiniones divididas. Entonces por eso se está esperando un dogma, porque está dividida las opiniones.
Están esperando. Bueno, fundamentalmente los datos de la fe pueden salvarse diciendo, a ver, ¿cómo salvamos la fe? Diciendo que lo que afecta a las almas separadas es un nuevo estado de salvación, de condenación, de purificación, pero no un lugar determinado como lo conocemos acá en la tierra. No habría problemas. Sin embargo, la opinión que asigna un determinado lugar a las almas separadas, aún antes de volverse a reunir con sus cuerpos resucitados, es la más probable y, desde luego, la más común entre los teólogos. Sí hay un lugar. La razón principal que les mueve a ellos son las continuas alusiones a los lugares donde habitan las almas separadas, que se encuentran en la Sagrada Escritura, que siempre habla de lugares. Los padres de la Iglesia, los concilios, siempre hablan de lugares. Les parece que no podría interpretarse todas ellas metafóricamente sin manifiesta imprudencia. No podemos decir que sea metafórico, no, es un lugar. Pero no es exactamente, porque obviamente que no hay cuerpos, el alma no tiene cuerpo en ese momento. Por ejemplo, en la Escritura, el alma del rico Epulón es sepultada en el infierno. Y la del mendigo Lázaro es llevada por los ángeles al seno de... Son lugares. En los Santos Padres casi todos hablan como si las almas separadas ocuparan en efecto algún determinado lugar. En los concilios habla también el credo, descendió a los infiernos Cristo, un lugar, descendió, entonces está bajando a un lugar. ¿Y cómo bajó Cristo? Con el alma, sola. Pero su cuerpo estaba en el sepulcro. Entonces aquí viene una esquemita de cómo entender, a ver si podemos darnos cuenta. Este esquema no se podrá proyectar para que la gente pueda ver el esquema. Lo hace después. Bien. Usted tiene esto. Hay que darle uno. También. Bien, entonces, el lugar puede referirse a los cuerpos o a los espíritus. Es lo que estamos viendo. Ok. Primero, a los cuerpos. Naturalmente circunscriptivo, que son propios de las cosas materiales, que ocupan un lugar están en relación de otros cuerpos. Eso es natural, pero también está el lugar sacramental. Y aquí les voy a crear un problema a los que nunca vieron sacramento todavía, que no es circunscriptivo. El cuerpo de Cristo en la Eucaristía no ocupa lugar. Por eso podemos cortar una partícula, está todo entero igual. Pero sin embargo, si yo hago así, lo corro. ¿Pero por qué? Porque se corren las especies. Y esas especies no es de Cristo, es del pan. Eso se mueve. Y donde se mueven esas especies consagradas está Jesús, todo entero. Pero Él no ocupa lugar. Como entendemos las cosas corporales, porque está con su sustancia. Y la sustancia no es corporal. Los espíritus ahora. Vamos a distinguir entre definitivos y no definitivos, los que son transitorios. El alma es transitorio. Definitivo, natural, espíritus natural. Por operaciones, son los ángeles, operan naturalmente, y por información, el alma en su cuerpo. Sobrenatural, activamente por virtud recibida de Dios. Es decir, que sobrenaturalmente
activamente pueden actuar, moverse, activamente están también en un lugar, las almas separadas, y pasivamente por sujeción penal de Dios, pasivamente porque están activamente actúan en un lugar y pasivamente se habla a la esencia, no a la acción, sino al ser, que está aprisionado en un lugar, o libremente si quieren, si están en el cielo no está aprisionado, pero están en un lugar pasivamente, ahí les tocó, pero actúan a su vez en ese lugar, espiritualmente actúan también. Y no definitivo, que es la ubicuidad de Dios que está en todas partes. Vamos a explicar un poquito esto, no se hagan problemas. A pie de página, yo tengo que explicar algo aquí, que lo anoté para leerlo. A pie de página, la nota número 2, que no sé por qué me la salté cuando la había marcado tanto para no olvidarme, dice así: el Papa Benedicto XVI ha dicho el 12 de enero de 2011 que el purgatorio no es un lugar del espacio, del universo. Lo dijo, se armó un lío. El Papa dice que no hay lugar. No, está diciendo que no es un lugar del espacio, porque un astronauta ruso dice: fui hasta la luna y miré por todos lados y no lo vi a Dios. Qué corto. Podrías haber ido hasta un planeta un poco más lejano. Bueno, entonces no es un lugar del espacio, del universo, sino un fuego interior que purifica el alma del pecado. Esto creó también un problema. A ver, el pontífice hizo estas manifestaciones ante unas 9.000 personas que asistieron en el aula Pablo VI a la audiencia pública de los miércoles, cuya catequesis dedicó a la figura de Santa Catalina de Génova, conocida por su visión sobre el purgatorio. Dijo textualmente el Papa: el purgatorio no es un elemento de las entrañas de la tierra, obvio. No es un fuego exterior, obvio, sino interno, porque si no, ¿cómo va a quemar un alma? Es el fuego que purifica las almas en el camino de la plena unión con Dios. Ese es el purgatorio. Es algo que viene de la esencia del alma, no viene de afuera para adentro, sino que de adentro para afuera. ¿Entienden? Eso es lo que quiere decir. El 8 de febrero de 2008, el Papa Benedicto XVI ha asegurado que el infierno existe y no está vacío. Dijo el Papa: existe y no está vacío. El amigo íntimo del Papa es Urs von Balthasar. Este teólogo, que tiene cosas muy buenas, tiene algunas cosas que no son buenas. Por ejemplo, él dice que existe el infierno, porque no puede decir que no, porque eso sí es dogma, pero que está vacío. Y son amigos, bueno, Balthasar ya falleció, pero eran íntimos amigos. Sin embargo, el Papa lo está corrigiendo a von Balthasar. No está vacío. Cosa que vino, ¿quién dijo? ¿Se acuerdan que vino aquí el que dio teología del cuerpo? Osvaldo, que dijo: sí existe, pero está vacío, porque se guía por la teología de von Balthasar. Pero el Papa había dicho esto, él no lo conoce, y ya lo había dicho el Papa cuando le estaba enseñando eso. Entonces, no está vacío. No es anuncio nuevo. En 2007 ya mencionó la existencia del infierno como lugar. El Papa había dicho que sí es un lugar, ya lo dijo en el 2007. Algo que su antecesor, Juan Pablo II, se había expresado acentuando más el estado que el lugar, que había dicho el Papa Juan Pablo. Más que un lugar, es un estado, pero no negó que fuera un lugar, ¿ven? Entonces está diciendo, por tanto, es un lugar un poco distinto de lo que nosotros conocemos aquí. Por eso el Papa Juan Pablo II dijo, más, porque lo enseña la teología también, más que un lugar es un estado, pero no niega que sea un lugar. Por eso el Papa
aprovecha eso también para explicar. El Papa Benedicto XVI, durante un encuentro mantenido con párrocos romanos con motivo del inicio de la Cuaresma, ha mandado un mensaje a los fieles. La salvación no es inmediata ni llegará para todos. Por eso ha querido desactar la posibilidad real de ir al infierno, según informa el diario italiano La Repubblica. El Papa insistía en eso, la posibilidad real de condenarse y que no está vacío. Uno de los primeros defensores de esta hipótesis, que el infierno estuviese vacío, fue el teólogo suizo Urs von Balthasar, buen amigo de Benedicto XVI, pero el Papa lo ha reiterado de manera categórica en su encuentro con los párrocos: el infierno existe. El infierno, del que se habla poco en este tiempo, existe y es eterno, son palabras del Papa, y es eterno, continuó diciendo el pontífice el pasado abril de 2007. Una idea que no es contraria a lo que defendió el anterior Papa Juan Pablo II, no es contrario, sino complementariedad, sino un complemento. Juan Pablo II profundizó el concepto tradicional del infierno. Fue en verano de 1999 cuando hubo 4 audiencias para hablar sobre el cielo, el purgatorio, el infierno y el diablo. Dijo: el cielo no es un lugar físico entre las nubes. El infierno tampoco es un lugar, sino la situación de quien se aparta de Dios. Cuando dice no es un lugar, no es un lugar como acá en la tierra conocemos, porque después va a decir que más que un lugar es el purgatorio es un estado provisional de purificación que nada tiene que ver con ubicaciones terrenales, lo que conocemos en la tierra. Y Satanás está vencido. Jesús nos ha liberado de su temor. En realidad, decir que el infierno, el purgatorio y el cielo, más que un lugar, es un estado, no significa negar el lugar especial y distinto del que conocemos, sino dejar claro que no es como conocemos el lugar en este mundo, como accidente relacionado con cuerpos materiales de esta materia concreta. Por eso se hace hincapié en un estado más que en un lugar. Eso me había olvidado de leérselo, que es muy importante esa nota, Vamos a explicar un poco más. La dificultad está en explicar cómo puede ocupar un lugar determinado el alma separada del cuerpo, siendo como es una forma puramente espiritual. Y Santo Tomás lo explica. Él terminó con el problema en 2 minutos. Acá lo voy a leer, miren qué lindo, Santo Tomás. Aunque es verdad que las sustancias espirituales, es decir, el alma, no dependen en su mismo ser de un determinado cuerpo, no lo es menos que Dios gobierna las cosas corporales mediante las espirituales. No se preocupe si hasta ahí no entendieron, los nuevos sobre todo. Existe entre ambas una cierta conveniencia, en el sentido de que las más dignas entre las espirituales deben adaptarse a cuerpos más dignos también. Por eso, los mismos filósofos establecieron la jerarquía de las sustancias incorpóreas según la de los cuerpos sometidos a sus movimientos. No importa si hasta ahí no entienden. Esto que viene acá sí es importante. Por lo tanto, aunque a las almas separadas no se les asigne un determinado cuerpo para unirse con él o para moverle, se les asigna, sin embargo, ciertos lugares corporales correspondientes a su diferente dignidad o valor. Estas almas permanecen allí según el modo y manera con que los seres espirituales pueden estar en un lugar. Según la manera que ellos pueden, se ve que es distinto el lugar de cómo lo conocemos, porque el modo es distinto de ellos. Estas últimas palabras del angélico nos dan la clave de la solución. Toda la dificultad consiste en precisar de qué manera puede estar un espíritu en un determinado lugar. ¿De qué manera? Vamos a ver los distintos modos ahora.
Yo puse acá 3 distintos modos y el tercero tiene una subdivisión. A ver, hay un modo que se llama presencia corporal o circunscriptiva. ¿Cuál era esa? La que conocemos aquí, ¿no? Es la que corresponde a los cuerpos, ya lo dijimos, eso lo enseña Santo Tomás. Segundo, presencia espiritual definitiva. Es la que corresponde a los espíritus creados que se dicen están en los ángeles, que están en un determinado lugar cuando ejercen en él alguna actividad especial, ya sea por una operación transitoria, como los ángeles, ya por información permanente, el alma en el cuerpo vivo. Se llama definitiva porque está limitada y definida por aquel determinado lugar donde se encuentran ejercitando su actividad. Cuando pongo el ejemplo del alma en el cuerpo, pongo el ejemplo de Jesús y María en este momento. Pero tercero, presencia espiritual no definitiva, y este es el tema. Es la que corresponde a Dios en virtud de su inmensidad. A ver, presencia espiritual no definitiva. Acá hay algo que no está bien. Virtud infinita de Dios no puede encerrarse en determinado. Presencia espiritual definitiva. A ver, hay algo que no va acá. Yo lo voy a corregir porque. No definida. No definida debe ser. No, sí, debe ser no definida, algo así. Ahí tengo un error de tipología. Tipié algo mal, porque se está refiriendo ahora a Dios. Ya lo vamos a corregir. Corresponde a Dios en virtud de su inmensidad. No puede encerrarse en determinados límites como la de los ángeles, o almas separadas. Es presencia espiritual no definida en un lugar concreto. Pero por lo menos ya lo vamos a repasar. ¿Ven lo que hace un dedito en una tecla? Nos preguntamos ahora, ¿cuál de estas presencias locales corresponde a las almas separadas? ¿Dónde las tenemos que ubicar? Es evidente que la primera no, porque eso no tiene cuerpo, punto. Tampoco la tercera, porque eso le corresponde solo a Dios. Por tanto, lo tenemos que tratar de ubicar en la del medio, presencia espiritual definitiva, como están en ellos, pero temporal. Pero tendría que meterse ahí. Luego, tiene que ser la segunda, pero hay que precisar en qué forma. Entonces, vamos a usar la del medio, que es la segunda forma, que son los ángeles y, en este caso, Jesús y María con su alma y cuerpo. Pero hay que hacer una distinción que va a ser precisamente esa, sin el cuerpo. No puede ser por información sustancial de un cuerpo situado en algún determinado lugar, porque el alma no puede ser forma sustancial de ningún cuerpo afuera del suyo propio. Es decir, algunos pueden pensar, bueno, y entonces para estar en un lugar tal vez el alma sale y se pega a algo que ocupe lugar, algo físico. No. El alma no informa otra cosa que no sea el cuerpo y el único cuerpo tuyo. Por ejemplo, mi alma no puede informar el cuerpo de otro. Es decir, en la resurrección no va a haber equivocación. Cada uno va a buscar su propia camisa, o su chaleco, o su ropa. Esta no es mía, no me queda chico. O sea, porque el alma está hecha para actuar como una cosa sola con este cuerpo concreto. Por eso miren cómo la filosofía me enseña de alguna manera, me está diciendo, cree en la resurrección, cree en las cosas que Dios ha revelado, casi que da el grito. Luego tiene que ser a la manera de los ángeles, y esto de uno de estos dos modos. Entonces, no puede ser que vaya el alma a tomar un cuerpo cualquiera o algo que sea material, como en el caso de Jesús y María que tienen sus propios cuerpos. Acá no, tampoco. Entonces tiene que ser como el ángel es espíritu puro, pero con una diferencia, porque el ángel es natural eso, el alma es provisoria, es algo que le es incómodo de alguna manera al alma porque no es el estado definitivo, es algo transitorio.
Entonces vamos a hacer esta distinción, que ya la habíamos hecho acá abajo cuando se lo expliqué. Activamente, pasivamente. Activamente, o sea, por el contacto virtual en el lugar. Entonces el alma puede operar y donde está operando, ahí está. Porque no tiene cuerpo. Está donde está actuando. Donde realiza un acto está el alma. El acto es conocer o amar. Un acto de libertad, de elección libre, de conocimiento y de apetito espiritual. Y pasivamente, y aquí es donde viene el problema, por una especie de encadenamiento o sujeción penal a tal lugar. Hay algo que lo ata a un lugar. Por eso pasivamente lo ata a un lugar, y ese es el lugar que estamos hablando, determinado por la justicia vindicativa de Dios, infierno o purgatorio. Por eso dice Santo Tomás que el conocimiento que las almas tienen del lugar donde han sido asignadas les produce gozo. El lugar ese les produce gozo o tristeza. Y así, tal lugar es para ellos un premio o una pena. Por tanto, si es el lugar mismo le produce eso, es porque el lugar tiene sustancia, tiene consistencia. Eso quiere mostrar que sí es un lugar. El lugar modifica totalmente. Lleven un alma del infierno al purgatorio o al cielo. Obvio que vamos a ser modificados. Entonces, los lugares sí son importantes y son reales. ¿Cuántas y cuáles son esos lugares, esas mansiones? Bueno, se los digo, entonces serían infierno, lugar definitivo; cielo, lugar definitivo; purgatorio, lugar transitorio; seno de Abraham, lugar transitorio ya no existente; limbo de los niños, opinión teológica. ¿Y me está faltando alguno? No, 5. Sí, pero ese ya lo excluimos también, pero lo ponemos. Entonces, infierno, cielo, purgatorio, el que sigue hasta el fin del mundo, el seno de Abraham, que fue provisorio, una especie de felicidad natural, el limbo de los niños, que se discute, y después está el otro tema, que si dentro del purgatorio hay distintos grados. Pero una pregunta, Sí. Así como dicen de que no había, bueno, probablemente no había existido el purgatorio desde siempre, se supone que no todas las almas son santas siempre, ¿verdad? O sea, hay algunas que se mueren y les falta llegar a un grado de santidad. En la parucía, cuando venga el Señor... No, a ver, le falta purificarse. Ajá. Porque el santo es el que está en gracia. Okay. Si tú mueres en gracia, solamente el santo va al purgatorio. Okay. Y al cielo, el santo, el que muere en gracia. Después, esa santidad tiene grados, okay, mayores o menores. Pero esos grados mayores y menores a veces no es porque pecaron más o menos. La santidad que tiene la Santísima Virgen con Santa Teresita, yo creo que Santa Teresita, claro que tiene pecado, María no, vamos a poner otro. Pero hay un santo que puede estar más arriba, sino porque fue hecho así, okay, con más gracia, pero la gracia, okay, es gratuita justamente, sí, ¿no? También eso hay que ver. Ok, sí. Perdón, entonces, bueno, corrigiendo eso, ¿qué va a pasar con las almas que, digamos, no estaban purificadas del todo cuando venga nuestro Señor? Se supone que el purgatorio termina cuando venga nuestro Señor, entonces, o van a quedar purificados por el susto. Cesa con la segunda venida. Ajá. Cesa con la resurrección de la carne. Eso es lo que ya lo vamos a ver cuando lleguemos en un momentito. Pero la purificación tiene que ser instantánea. Algo va a pasar ahí, hermanito. Okay, no te preocupes que el tiempo lo ponemos nosotros. Allá no hay tiempo. Gracias. Allá no hay tiempo. Por ejemplo, uno dice, ¿cuántos años va a tener? No, ¿por qué me hablas de años? Podemos decir hasta la segunda venida de Cristo porque estamos hablando analógicamente como entendemos aquí las cosas.
Para que entendamos, pero en un instante puede estar toda la purificación completa de una persona. Si un acto de amor intenso puede llevarme al grado más alto de santidad, un acto, porque no puedo purificarme con un acto interior fuertísimo, como un rayo. ¿Por qué no? Ya vamos a llegar en su momento a hablar de eso. Estoy en la página 84. ¿Dónde están esos lugares? Opinión de algunos padres de la Iglesia y la de Santo Tomás. San Agustín, ¿en qué parte del mundo está situado el infierno? No creo que nadie lo sepa, a no ser que se lo haya revelado el Divino Espíritu. Bueno, estaba como diciendo, San Gregorio dice algo parecido. No me atrevo a definir temerariamente nada sobre este particular. San Juan Crisóstomo. Dejamos aquí.